Colegas, soy Sebastián Esteves Ulrich, facilitador de sinergia empresarial. Estamos en una de las sesiones de Profesionaliza tu Pyme, esta comunidad que tanto nos aporta a todos los que somos parte de ella. Hoy nos acompaña una persona muy especial en mi vida porque además de ser mi abogado, es un gran amigo, no es mi amigo el abogado, no, es una persona con la que charlamos, filosofamos, tomamos nuestras cervezas, ¿sí? Y además de ser un gran amigo, es mi abogado y es parte importante del equipo de Sinergia. Pablo, además de ser abogado con muchísima experiencia en esto, es socio en una empresa de logística, con lo cual esto, todo lo que nos habla, lo va a hablar de primera persona como empresario, más allá de como abogado, ¿sí? Y el tema que nos preparó Pablo hoy y que está más candente que nunca en nuestro país es prevención laboral inteligente. ¿Cómo reducir riesgos de juicio? Acá falta una parte que era sin perder el liderazgo, pero bueno, no nos entraba en el bloque blanco. Pablo, quedamos en tus manos y de antemano, gracias por todo lo que nos vas a compartir. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sebastián, por la presentación y por el espacio. Eh, para quienes no me conocen, me presento básicamente. Yo soy Pablo Bustamante Figueroa, soy abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, con poco más de 25 años de ejercicio en la profesión. Desde hace aproximadamente un año y medio, poco más, asumí también la gestión del talento humano en Tornus Logística, que es una empresa dedicada a entrega de paquetes en última milla. Es una empresa de nivel intermedio, diría. Tenemos en este momento unos 50 cadetes y un equipo de internos de unas 12 personas. Me toca gestionar lo que tiene que ver con los recursos humanos, tanto en la selección como en la capacitación, y también lo que tiene que ver con la parte de asesoramiento en materia legal, tanto en lo laboral como en lo comercial. Como les comentó Sebastián, hace 8 meses me invitaron a formar parte de la compañía como socio, así que me sumé también desde ese rol. Somos un equipo de 4 personas que conducimos la empresa y estamos teniendo muy buenos resultados en este contexto tan complejo que estamos viviendo. Nuestra actividad tiene el privilegio de estar creciendo constantemente y eso nos hace ser muy optimistas incluso en este contexto. Pero bueno. Como les decía, esto me colocó en un lugar muy interesante porque hoy combino el ejercicio del derecho, particularmente en lo que nos interesa acá, el derecho laboral, y eso se combina con la gestión cotidiana con personal dentro de una empresa real. O sea, todos los días me toca lidiar con contratación, organización de equipos, conflictos laborales, desvinculaciones y negociación de acuerdos. Desde ese lugar a lo que me dedico y desde el ejercicio de mi profesión, pues esto es algo que se ha ido derramando a otros sectores, lo que hago es ayudar a empresas y personas a resolver conflictos complejos, tratando de aplicar estrategia, negociación principalmente y claridad. Bueno, lo que quería compartirles hoy no es teoría jurídica, es práctica, son cosas que pasan todos los días en las pymes y que nos pasan y entiendo que les pasan también a ustedes. Entonces, como primera idea fuerte, lo que quisiera transmitirle es que en mi experiencia, el 80-85% de los juicios laborales no arrancan en un telegrama de despido, sino que nacen mucho antes. Los juicios laborales no empiezan en los estudios jurídicos, se generan en una mala gestión de las personas. No nacen por un despido, por una indemnización o por una mala liquidación. Se trata en general cuestiones que hacen a la falta de registro, a registros parciales, a promesas informales, a mala comunicación, a mal clima laboral, a cambios mal gestionados,
a confusiones entre trabajadores dependientes o independientes. En otras palabras, son problemas de gestión antes que problemas jurídicos. Yo diría que podríamos hablar de 5 pilares básicos de prevención dentro del marco de lo posible. Distingamos esto. Yo voy a hablarles en principio de lo que sería un mundo ideal y otra cosa diferente es con lo que lidiamos constantemente los que trabajamos y nos vinculamos con pymes, porque en lo concreto muchas veces no es posible tener todas las relaciones laborales adecuadamente registradas y remuneradas porque no harían viable las empresas y sabemos que en las empresas la caja manda. Entonces, vamos a ir primero hacia lo ideal y lo formal. Lo primero sería registrar lo mejor posible. La formalidad sigue siendo la principal prevención. Nosotros tenemos una ley laboral que, como decía Carla antes, se está modificando muy pronto, que no altera en relación a lo que tiene que ver con el registro, sino a las consecuencias de los juicios y a tender a tornarlos antieconómicos. Entonces, nosotros tenemos en este sistema indemnizaciones tarifadas, que hoy con los cambios en las formas de practicar las liquidaciones se han visto disminuidas, lo que hace que el incentivo o el estímulo para tener mayor cantidad de juicios hoy en día sea menor y empiece a ser menor y los juicios empiecen a ser más antieconómicos, principalmente para los abogados. Pero bueno, volviendo a lo anterior, registrar lo mejor posible. Esto es registrar correctamente, categorizar bien, ordenar documentación, registrar los pagos, tener claro cuál es el convenio colectivo aplicable y fijar a la gente dentro de esos convenios, las personas que pueden estar fuera de los convenios, hacer contrataciones adecuadas a la situación. La documentación siempre es la mejor defensa en un juicio laboral. En materia laboral muchas veces lo que no está documentado no existe y es materia de prueba y en eso históricamente los tribunales determinan que en caso de duda se va a estar a favor del operario o trabajador del que se trate. El segundo pilar que entiendo sería no disfrazar las relaciones laborales. Se da mucho con la figura del uso de monotributistas aplicados a relaciones que cumplen horario, reciben orden, trabajan exclusivamente para una empresa y están integrados al equipo. En esos casos, jurídicamente hay una relación laboral. Y cuando eso llega a tribunales, el resultado suele ser previsible. El tercer pilar que a mí me parece fundamental es la comunicación interna profesional. Muchísimos conflictos laborales, diría yo, la gran mayoría, nacen por problemas humanos y no por problemas legales. Cosas tan simples como el trato hacia las personas, la falta de claridad, expectativas mal manejadas, cambios mal comunicados. Eso hace que determinadas situaciones vayan escalando. Lo que no se habla a tiempo, después termina hablándose con abogados y eso suele ser largo, tedioso y mucho más costoso. Las herramientas que nosotros utilizamos en general tienen que ver con reuniones periódicas, feedback, reglas claras desde el inicio y advertencias documentadas. El cuarto pilar diría que es tratar de ejercer bien el poder de dirección. Cuando hay cambios bruscos de tareas, cambios de horario, cambios de lugar de trabajo, eso puede desencadenar en una mala situación respecto del empleado que puede desencadenar un despido indirecto y siempre lo mejor va a ser que tratemos de evitarlo o de conversar una salida conveniente. Y el quinto pilar es manejar bien las desvinculaciones, que en esto es donde requiere el mayor tacto y la mayor experiencia en el trato con personas
para lograr que esas desvinculaciones sean ordenadas, prolijas, que cierren el conflicto en su totalidad y que no pasen a mayores. Eh, el momento más caro de una relación laboral siempre es cuando se termina. Eh, ¿Qué cambió con la reforma laboral o qué está cambiando con la reforma laboral? Tiene que ver con, esto ya fue antes de la reforma que está por entrar en vigencia. Lo más importante fue que, a mi entender, es que se eliminaron las multas laborales que durante años multiplicaron los reclamos judiciales y los hacían muchísimo más onerosos. En el régimen anterior, cuando había trabajo no registrado o mal registrado, se aplicaban sanciones previstas en distintas normas que podían llegar a duplicar, triplicar y hasta cuatriplicar el monto del reclamo. Como les decía, estas multas fueron eliminadas. Esto reduce muchísimo el incentivo económico para iniciar juicios. Lo que no quita que haya también resquicios que nos permiten en algunos casos que los reclamos se agranden, pero bueno, eso ya es materia de otro tipo de charla. Que se hayan eliminado estas multas no implica que la informalidad no tenga consecuencias, porque tenemos multas fiscales, deudas por aportes, intereses, sanciones administrativas, es decir, que la informalidad sigue teniendo costos y costos importantes. Ahora vamos a lo que creo que más nos toca a las pymes, que es cómo prevenir conflictos cuando hay informalidad, que en muchos casos resulta inevitable. La realidad es que muchas pymes no pueden tener todo perfectamente formalizado desde el primer día. Y en estos casos hay estrategias que ayudan a recibir los riesgos. Esto sería regularizar progresivamente las relaciones laborales. No es lo mismo tener una relación completamente en negro que tenerla parcialmente registrada, principalmente por una cuestión de que mm, complica la situación de hecho y prueba que el colaborador, llegado al caso, tendrá que probar para llegar a hacer valer su reclamo. Y tenemos que tener lo mejor documentado posible lo que tiene que ver con pagos, tareas y condiciones de trabajo. Cuando el conflicto ya existe, lo peor que podemos hacer es ignorarlo. Eh, entonces, lo que nosotros trabajamos, lo que yo trabajo día a día en este rubro que es de muchísima rotación de personas, es que las desvinculaciones sean dialogadas. Tenemos la posibilidad de hacer en muchos casos mutuos acuerdos formalizados ante escribanías, que es una herramienta que no se usa con mucha frecuencia. No es la herramienta ideal porque no llega a cerrar un reclamo con fuerza de cosa juzgada, pero es una herramienta muy fuerte porque nos permite eh, tener cerrada la mayor parte de un reclamo económico posible y un abogado que se encuentre con eso va a encontrar que el reclamo que le quede por hacer no va a ser lo suficientemente significativo como para llevar adelante un juicio de años. Entonces, es una herramienta que a los efectos prácticos es muy útil. Después, siempre lo ideal es llegar a acuerdos conciliatorios homologados y en el ámbito de Capital Federal tenemos el servicio de conciliación obligatoria donde se pueden hacer conciliaciones espontáneas o contradictorias. Un conflicto laboral mal gestionado se transforma en juicio, un conflicto bien gestionado puede transformarse en un acuerdo. En lo que tiene que ver con la gestión del capital humano para evitar este tipo de conflictos, la prevención laboral de ninguna manera es solo jurídica, tiene que ver con la gestión de personas. Eh, las herramientas que funcionan bien es seleccionar mejor al personal, lo que se decía al inicio de la charla en cuanto a las referencias, tener la oportunidad de chequearlas adecuadamente. En el criterio de selección es conveniente que la persona que lleve a cabo la tarea esté adecuadamente entrenada para poder leer a las personas
chequear las referencias, poder verificar gestos, actitudes, detectar palabras claves que se dan en los discursos, que dan cuenta de diferentes situaciones. Son todas cosas que hay, que hacen a la práctica y que son muy importantes de implementar para no tener malas experiencias a posteriori. Es muy importante, y nosotros aquí lo hacemos continuamente, generar una cultura de equipo, generar un sentido de pertenencia de las personas. Si bien todas las personas trabajan por el dinero que cobran a fin de mes o en la quincena, generar un buen clima de trabajo y un sentido de pertenencia hace que esa persona se involucre hasta tal punto que va a ser muy difícil que después tengas un conflicto laboral con esas personas, porque el diálogo en el que se incurre hace que después la salida sea mucho más fácil si eso llega a suceder. Generar esa cultura de equipo es importantísimo. Crear incentivos por productividad, capacitar a los mandos medios es fundamental, porque muchas veces la cabeza de la empresa no está al tanto de que sus mandos medios pueden estar generando situaciones incómodas en las bases, y eso es en general lo que más conflicto trae. No está en las cabezas, sino en los mandos medios. Hay que capacitar a los supervisores y generar espacios de diálogo antes que los conflictos escalen. Las empresas que trabajan sobre estos aspectos tienen muchísimos menos juicios laborales. Y como para ir cerrando, una última idea: la prevención laboral no es solamente cumplir con la ley, y la verdad es que en muchos casos no se nos hace posible cumplir con todo lo que dice la ley. Es gestionar las personas con inteligencia. Cada empresa tiene una realidad distinta, y por eso muchas veces lo más útil es realizar un diagnóstico laboral en la empresa. En ese diagnóstico lo que hacemos es analizar las estructuras de contratación, el nivel real de riesgo laboral, el nivel real de riesgo económico que esos potenciales juicios laborales pueden llegar a generar, la gestión del capital humano y los conflictos existentes al momento, tanto en procesos pendientes como en situaciones que sabemos que pueden estallar. Y a partir de ahí se pueden diseñar estrategias para prevenir litigios, ordenar las relaciones laborales y resolver conflictos complejos ya existentes mediante negociación y conciliación, que es en lo que yo me he especializado en los últimos 10 años y que hoy estoy aplicando acá en Tornos. Eh, Desde ya, gracias por el espacio. Esto es lo que quería compartir con ustedes, y quienes estén interesados pueden contactarse conmigo a través de Sebastián, a través de todo el equipo de Sinergia, y podemos tener un encuentro de diagnóstico y elaboración de un plan de acción que se adapte a cada empresa y a cada gestión de talento que sea necesaria. Dicho esto, me gustaría abrirlo hacia ustedes, a ver